En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello, creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creen? Pues miren, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que se dispersen cada cual por su lado y a mí me dejen solo. Pero no estoy solo porque está conmigo el Padre. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos, decíamos al principio de Eucaristía, en esta recta final del tiempo pascual, ya de cara a Pentecostés. Y yo veo que se predica poco del Espíritu Santo y también como es el tiempo pascual, pues se centra en el resucitado, ¿no? Igual que la Ascensión, que es una solemnidad puntual, también el Espíritu Santo, ¿no? En Pentecostés. Entonces yo quería también aprovechar y ir preparando nuestro corazón de cara a esta solemnidad tan grande. De hecho, en las lecturas, en la primera lectura habla directamente de eso, ¿no? Están los discípulos predicando, Pablo dice, y fue a Éfeso, ¿no? Y dice que encontró unos discípulos y les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo al aceptar la fe? Y ellos dicen: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Bueno, me parecía muy simpático este aspecto, pero también muy profundo. O sea, la persona en su proceso de fe, de conversión, puede haber hecho ya un camino, pero puede no haber recibido el Espíritu. Lógico, nosotros lo hemos recibido en el bautismo, en los sacramentos, pero hay una experiencia de encuentro, de gracia, donde uno se pone en manos de Dios, ¿no? Y donde actúa el Espíritu en la persona, que no es lo mismo que saber doctrinalmente la verdad. O sea, esto es muy, muy importante, ¿no? De hecho, el Espíritu nos va llevando a esa verdad completa, pero es que la verdad completa es esa verdad de mi vida en las manos de Dios, y eso es una experiencia espiritual. De hecho, la vida espiritual es la vida guiada por el Espíritu. San Pablo en la carta a los Romanos dice que hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu nos habita. En Romanos 5:5 dice que el Espíritu ha sido derramado en el corazón. Y por eso la esperanza de ese Dios a través del Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu, hacen morada en nosotros esa palabra, ese susurro suave, ¿no? Esa insinuación, esa moción del Espíritu, eso que nos mueve desde dentro, nos da una esperanza, una promesa que no falla, ¿no? Es cierta. Entonces, esto nos puede ayudar también a hacer un examen en la Iglesia, los distintos movimientos, grupos, procesos o a nivel personal que vamos haciendo. Porque en la vida espiritual, para que se dé Pentecostés, para que se dé esa experiencia
como los primeros cristianos, de acoger el Espíritu en nuestro cuerpo, en nuestra carne, de manera que transforme nuestra vida en Cristo, se tienen que dar unas condiciones, ¿no? Y se tiene que hacer un acto, eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, plenamente humano. O sea, el Espíritu Santo obra, pero también con mi colaboración. Por eso lo primero es escuchar, entender con la mente. O sea, Dios quiere tocar mi mente. Y en la vida espiritual la mente es muy importante, vital, porque si yo no soy consciente, ya no es un acto voluntario mío, consciente, no estoy colaborando con la gracia, ¿no? Por una parte es la voluntad y luego el amor. O sea, se tienen que integrar esos dos elementos, porque luego, o sea, la mente y el corazón mueven la voluntad a vivir lo que Dios quiere. Entonces, muchas veces en nuestra vida espiritual tenemos mucha doctrina, o sea, mucho entendimiento, pero poco corazón. Y eso no da el fruto. De hecho, en el Evangelio de hoy es curioso porque los discípulos dicen, ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. O sea, los discípulos entienden con la cabeza, pero no le siguen con el corazón. O sea, le aman a su nivel, pero no están en el nivel de la gracia, no habían recibido el Espíritu. Y eso que estaban con Jesús, tenían la experiencia viva del Maestro, pero no lo habían asimilado, no lo habían interiorizado, ¿no? Y dice, ahora creemos que ha salido de Dios. Es decir, muchos de nosotros podemos vivir una fe teórica, una fe en la que estamos más apoyados en la letra, en la doctrina, en el mandato, en la moral, pero no en lo que el Espíritu nos dice, en el trato familiar cercano, porque el Espíritu Santo es alguien vivo. Y entonces, claro, yo puedo estar con la doctrina y viviendo, haciendo actividades en la parroquia, pero sin espíritu. Y aquí es otra acepción muy importante. Hacer algo con espíritu es hacerlo con alma, ¿no? Hacerlo con sentido, hacerlo con amor, con pasión. Es cuando tú te involucras, cuando haces algo tuyo, estás haciéndolo con espíritu. Lógicamente, hacerlo con el Espíritu Santo implica todo eso, cuando yo asumo algo mío, pero también a la vez lo hago con ese amor, con ese interés, con esa intencionalidad con la que Jesús lo hace. Porque yo puedo hacer lo mismo, pero con mi corazón lejos. De hecho, Jesús es lo que recriminaba a los discípulos, ¿no? Y a los fariseos y a la gente. Dice, este pueblo me honra con los labios, pero el corazón está lejos. Entonces eso es un primer punto. Yo me he encontrado con muchas personas que tienen mucha doctrina, mucha teología, pero poco espíritu. Por eso aquí Pablo dice, ¿recibieron el Espíritu cuando aceptaron la fe? O sea, ¿estás dejando actuar al Espíritu? ¿Eres tú quien con tu voluntad, ¿no? y tus esfuerzos quieres seguir a Cristo o eres quien te confías en las manos del Espíritu y es Él el que hace la obra? Ese es el primer punto. Y me encuentro con personas, al contrario, que le ponen mucha emoción, mucho espíritu, mucho amor, pero poco entendimiento. Y eso tampoco funciona. O sea, es como poner mucho fuego y poco combustible, ¿no? O al revés, mucho combustible y poco fuego. O sea, si hay poquita llama y le metes un tronco, lo apagas, ¿no? Pero si hay mucho fuego, mucho espíritu, y muchas veces en la iglesia podemos caer en eso, ¿no? En un tipo de devoción de mucha efusión, mucha emoción, ¿no? De sentimientos, pero poco contenido. Y entonces eso dura muy poco, porque no tiene raíces. Entonces necesitamos ese contenido que Dios nos revela en su palabra. Por eso es tan importante orar con la palabra de Dios, no solo con lo que yo le digo o lo que yo siento, ¿no? Sino con lo que Él me dice y lo que Él siente. Por eso termina Jesús diciendo en el Evangelio, que dice, ahora entienden y ahora creen, mira, llegará la hora en que se van a dispersar y me van a dejar solo, pero no estoy solo. O sea, Él se pone como ejemplo, animándonos de que incluso en el pecado o en la falta de una fe integrada, mente y corazón, sigamos adelante y nos apoyemos en Él. Porque Él dice, no estoy solo, el Padre está conmigo. Y les he hablado esto para que tengan paz en mí. Es decir, apóyate en cómo yo vivo la fe. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Es decir, la fe necesita ser entendida y ser amada, acogida con todo el corazón. Vamos a pedirle a Dios que en esta semana nos preparemos para acoger el Espíritu Santo
con el entendimiento, con el corazón y con la voluntad. Así sea. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ha venido el Señor y en nosotros está. Tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad. Tú eres solo mi Dios, mi confianza en ti está. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Madre purísima, Madre purísima, luz del consuelo, Reina del cielo, Reina del cielo, flor de Sion. Quiero que acojas con tierno encanto este mi campo